Hola a todos, hoy vamos a practicar haciendo una sesión de apuntes rápidos con modelo. Como ahora mismo no tengo acceso a un modelo vivo, voy a utilizar las fotografías de una plataforma que tiene recursos para artistas que se llama New Masters Academy. Os voy a dejar links en la descripción del vídeo para que tengáis acceso a los vídeos que son temporizados por si os apetece practicar la sesión. De materiales voy a utilizar un bloc de esbozo de guarro de tamaño A3 y unos lápices policromos de Faber-Castell y un lápiz goma. Bueno, pues os dejo con el vídeo y a ver qué tal se nos da. Voy a comenzar esta sesión de poses rápidas con un par de ejercicios de 1 minuto. Me quiero centrar en el movimiento y el gesto del modelo. Entonces no voy a estar midiendo, simplemente voy a ojo intentar capturar lo esencial de la pose. Os voy a dejar información sobre dónde encontrar las poses por si alguien quiere investigar y probar un poquito. Esto normalmente yo lo hago con un modelo real delante, posando. Pero ahora mismo no tengo acceso a un modelo porque estamos confinados en España todavía. Y bueno, he encontrado una plataforma en la que hay modelos fotografiados que hacen poses temporizadas y eso es lo que estoy utilizando para hacer esta sesión. Eso sí, hay a lo mejor poses que en teoría son de 1 o 2 minutos, pero si veo que me gusta cómo va mi dibujo, pues a lo mejor le doy a pausa y me tiro a lo mejor 5, a veces 10 minutos con una pose que en teoría es de 1 minuto. Pero bueno, yo os voy a ir especificando cuánto tiempo dedico a cada dibujo para que veáis un poco las diferencias en cómo afronto el dibujo sabiendo el tiempo del que dispongo. Como podéis observar, cojo el lápiz de una manera un poco rara, a lo mejor os parece un poco extraño. Como lo que estoy haciendo no requiere de detalle, no estoy cogiendo el lápiz como si fuera a escribir. Si yo cojo el lapicero como si fuera a escribir, mi instinto va a ser hacer cosas pequeñitas y como detalladas, cosas que se parecen a la escritura. Pero esto no quiero que se parezca a la escritura, esto es más como construir. Entonces yo estoy cogiendo mi lápiz como si fuera un palo y casi no lo levanto del papel. Es como una especie de proceso continuo en el que voy de un lado a otro estableciendo relaciones que a veces son geométricas, a veces son anatómicas, depende. Y eso es un proceso menos analítico y más intuitivo a la hora de dibujar. Bueno, este es el comienzo de un dibujo un poquito más largo. Como podéis ver, el lápiz lo estoy cogiendo de otra manera, así que mis intenciones son más precisas en esta ocasión. La pose tiene algo que me interesa mucho y quiero plasmarlo con más exactitud. Al principio utilizo líneas muy claritas porque no quiero borrar. A mí en estos ejercicios no me gusta utilizar la goma, a menos que haya cometido un error imposible de disimular o para iluminar alguna cosa o desvanecer algo, pero como para corregir errores no me gusta usarla en poses cortas.
Entonces voy regulando la intensidad con la que uso el lápiz. Y según va avanzando el dibujo, como he pasado más veces por encima de un lugar que está correcto, pues va a tener más intensidad, o lo repaso más fuerte o incluso lo relleno. Ahora voy a comenzar a bloquear un poco las sombras, porque bueno, como es un dibujo un poquito más largo, me interesa estudiar un poco la luz y el volumen. Yo siempre digo que las poses de modelo tienen algo de chamanismo, porque es una dinámica muy distinta a la de una sesión larga de dibujo. Es otra energía la que tienes que tener para hacer este tipo de ejercicio. Realmente influye mucho el estado de ánimo en el que tú te encuentres a la hora de dibujar. De alguna forma, la energía que tú tienes y la que tú sacas del modelo se plasma en el dibujo de una forma que un dibujo largo no consigue. Un dibujo largo muchas veces se queda estático, se queda tieso, se queda muerto. No sé si de mirarlo mucho o de tocarlo mucho. No sé todavía muy bien por qué ocurre, pero sí sé que una pose corta tiene como más gracia, tiene como un misticismo que un dibujo largo corre el riesgo de perder. El objetivo, lo ideal, es que los dibujos largos tengan la misma impronta y la misma frescura que tiene un dibujo corto. Por eso se practican todas las formas. Se practican poses largas, se practican poses cortas en una misma sesión muchas veces. Hay artistas que prefieren comenzar con poses cortas y luego ir añadiendo tiempo. Puedes empezar, por ejemplo, con poses de 2 minutos e ir subiendo hasta 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y luego quizá hacer una pose de media hora, por ejemplo. Y otros artistas prefieren lo contrario, prefieren hacer primero análisis más largos, de media hora a 20 minutos y progresivamente ir restando tiempo. A mí la segunda manera me parece más interesante, es de la que he sacado mejores resultados, porque como realmente una pose corta significa hacer síntesis de información, solo puedes hacer síntesis cuando has hecho mucho análisis antes. Entonces por eso para mí tiene más sentido hacer poses largas primero y después poses cortas. Pero bueno, me estoy ciñendo a los vídeos que he encontrado en la plataforma esta que os he comentado y en esa plataforma los tienen así. Tienen primero cortas y luego largas, así que bueno, yo lo voy a hacer como me manda la clase. Este es otro modelo que estoy utilizando ahora. Voy a usar a dos diferentes en esta sesión. Y la verdad es que me motiva bastante más que el primero. Es un señor mayor y no sé, tiene una manera de posar muy interesante, muy guay. Me gusta la actitud que tiene y da mucho juego. La mayoría de las veces es más interesante la actitud del modelo y la energía que le pone a su pose que su forma física o su aspecto. Para este caso
me estoy fijando mucho en la masa de sombra que tiene en la espalda. La voy a unificar como si fuera una sombra única y me va a dar toda la sensación de volumen que necesito para esta pose corta. No sé si os habréis fijado ya, pero los elementos que están más lejos del espectador los dejo menos resueltos. A veces más, a veces menos, pero siempre menos resueltos que los que están más cerca. En lugar de analizar la figura con fluidez y fijarme en el gesto general, me empiezo a obsesionar muy pronto con las piernas. Y luego vais a ver que no tiene que ver la parte de arriba con la de abajo. La parte de arriba me queda mucho más gestual y más fluida, tiene más movimiento, es bastante más interesante, aun teniendo menos detalle que las patas. Las patas me quedan tiesas y no sé, están sobretrabajadas, pero de mala manera. No me gustan. En este punto llevo ya más de la mitad de la sesión completada, entonces siento que tengo más soltura y me sale un poco más fluido el dibujo. Estoy intentando pensar más en el volumen de la manera en la que lo haría un escultor, más que la manera en la que quizá lo haría un dibujante o un pintor, que están pensando más en contorno, en formas, en claroscuro. Un escultor está pensando en forma, está pensando en volumen, en las cosas internas del cuerpo y piensan más en términos de bulto redondo. Y es una manera muy interesante de trabajar. De hecho, yo casi con quien más he aprendido dibujo ha sido con escultores.
Anteriormente os he comentado que una de las poses se quedaba como tiesa en las piernas. Era un dibujo que estaba hecho como por trozos y se veía incompleto. En cambio este, aun teniendo solamente el armazón del dibujo hecho, ya es suficiente, puede sobrevivir por sí mismo estando así, sin necesidad de continuarlo. Si decido continuarlo, pues va camino de ser un buen dibujo, ¿no? Pero si se queda así también está bien. Las piernas apenas están tocadas, pero ya con esa información que hay no necesitan más.
Bueno, pues este ya es el último dibujo. Estoy bastante contenta con la sesión. Lo normal es que me salgan bastantes más cacas de las que me han salido, pero bueno, ha habido otras ocasiones en las que visualmente no ha quedado nada decente y lo he tirado todo a la basura. Hemos tenido la suerte de que esta sesión ha quedado bien y del tirón en una tarde. Así que nada, yo os animo a que lo probéis, los que dibujéis y los que no, pues también, que nunca es tarde para empezar a dibujar. Bueno, pues estoy bastante contenta con cómo ha salido la sesión. Si habéis llegado hasta aquí, lo habéis visto entero, pues muchas gracias por quedaros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos para apoyar mi canal. Contadme qué tipo de contenido os apetece ver para los siguientes vídeos. Este de poses cortas a mí me ha gustado mucho hacerlo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.